Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Amén. Gracias, Señor. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Como hemos venido compartiendo, como hemos venido nosotros, ¿verdad?, hablando, nosotros compartíamos la vez anterior el capítulo 13 que nos mostraba estas dos bestias, ¿verdad?, que en realidad este es el anticristo, pero manifestado en estas dos personas, ¿no es cierto? Uno dice que sale de las aguas, pone su pie en el mar y en la tierra y sale de las aguas, representando, ¿verdad?, a este dictador, a este líder mundial que sale escogido de entre las naciones. Es decir, la primera bestia es un líder político. Y la segunda dice que sale de la tierra, refiriéndose, ¿no es cierto?, a la nación de Israel. Es decir, nos muestra el carácter de un líder religioso. Tenemos estas dos. Las dos son terribles, ¿no es cierto? Son, ¿verdad?, misioneros del diablo, hijos del maligno, ¿no es cierto? Y dice que el primero es un líder político, ¿verdad?, que traerá una aparente paz a la tierra, será un hombre carismático, un hombre, ¿verdad?, aclamado por todos, que solucionará el problema, ¿verdad?, mundial de la violencia, aún solucionará el problema en Israel, el conflicto que hay entre Israel y los palestinos. Y posteriormente, ¿no es cierto?, vemos a este líder religioso que tiene como misión permitir que los hombres adoren a la bestia, adoren a la imagen de la bestia. Y para que la vida sea posible, las personas tendrán que rendirse frente a esta imagen, siendo marcados para poder subsistir, para poder vivir, para poder comprar, para poder vender. Dice que ninguna transacción será si no fueren marcados. Pues bien, nosotros vemos que la ira de Dios viene, ¿no es cierto?, sobre todos aquellos que desprecian el Evangelio, sobre todos aquellos que desprecian la palabra. Viene la ira de Dios desde el cielo, y todos aquellos que han despreciado la palabra, todos aquellos que han despreciado el Evangelio, en ese tiempo me refiero, en el tiempo de la tribulación, que son 7 años, ¿verdad?, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Dice que la ira de Dios viene sobre todos los que se han dejado marcar por la bestia. Y luego nosotros podemos entender cómo la gente, ¿no es cierto?, en ese periodo de tanto caos, de tanta tribulación, de tanta angustia, nosotros podemos pensar
cómo la gente puede elegir el gobierno del maligno por 7 años y despreciar un gobierno de paz por la eternidad, que significa despreciar a Dios. El mundo en el cual estamos viviendo es un mundo convulsionado, es un caos, es un mundo confundido. La gente está confundida, la gente se alegra por lo que deciden, la gente se alegra por lo que ellos, su propio corazón les dicta, y el corazón es engañoso. El profeta Jeremías lo dijo, porque perverso y engañoso es el corazón en gran manera. Muchas veces se le dice a la gente: deja que tu corazón decida, guíate por tu propio corazón. Me gustaría un poco compartir algunas expresiones en la epístola de Juan para entender un poco el carácter que el apóstol Juan nos habla, ¿verdad?, en sus epístolas posteriores, que son antes de Apocalipsis, para entender también un poco el carácter de este perverso, de este hombre. Veamos Primera de Juan, dice el verso 1. Voy a leer un poco algunos trozos. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que Juan, ¿verdad?, el apóstol Juan, él era el más joven de los 12 apóstoles. Él era el que se recostaba en el costado del Señor, al lado del Señor él recostaba su cabeza. Juan amaba mucho al Señor. Juan también, no pensemos que Juan, este Juan que nosotros vemos anciano en Apocalipsis, él desde el principio fue tan dulce como lo vemos allá, sino él tenía como característica, le decían los hijos del trueno, por su carácter impulsivo, porque ellos querían en una oportunidad, con su hermano estaban peleando quién iba a ser el mayor. Pues bien, vemos que este mismo Juan fue el que también siguió en la crucifixión al Señor y lo contemplaba mirándolo, no se apartaba mirándolo. Este mismo Juan fue el que fue preservado por el Señor. Los discípulos pensaron que Juan no iba a morir, pero no era eso. Cuando el Señor le dijo a Pedro: si yo quiero que él quede, que a ti, sígueme tú. Los discípulos entendieron que Juan no iba a morir. El Señor no estaba diciendo eso, sino que el Señor iba a preservar a Juan hasta el fin. Entonces, Juan se dice que más o menos tenía como 95 años cuando él recibe la revelación del Apocalipsis. Y todos sus escritos, el Evangelio y las epístolas y el mismo Apocalipsis, de los 90 años para arriba él comienza a escribir. Es decir, era un siervo de Dios lleno de la gracia, lleno de sabiduría, lleno de la presencia de Dios, y aún más en el medio en el cual él estaba siendo rodeado, con mucho dolor, con mucha aflicción, ¿no es cierto? Él no estaba pasando unas vacaciones gratis en esa isla, él estaba sufriendo, él estaba encadenado, el calor, las víboras que habían en esa isla. Es decir, él estaba prisionero no por ser delincuente, sino por causa de la palabra del Señor. Él estaba sufriendo por causa del Señor, pero él nada de eso se queja, ni nada de eso nos relata, sino que él nos muestra las visiones que parte de ella ya hemos compartido. Pues viene en esta epístola, ¿no es cierto?, Juan, el anciano Juan, él nos muestra con ternura y dice el verso 1, lo que era desde el principio, 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La vida fue manifestada, la hemos visto, dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, Juan lo que nos está mostrando aquí en este pequeño resumen que vamos a hacer, esta pasada que vamos a hacer por esta epístola, es necesario hablar un poco de esto para entender un poco más el libro, ¿verdad?, que estamos compartiendo. Vemos, ¿no es cierto?, que Juan está manifestando que él fue un testigo ocular del Señor. Es decir, él no recibió como por haber escuchado, como por haber puesto oído,
sino que Él fue un testigo ocular de la resurrección del Señor. Él estuvo allí, Él lo vio, Él lo contempló, sus ojos lo contemplaron. Es decir, por eso dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, Él se recostaba en el pecho del Señor. Y esa era una de las características de los apóstoles. Para ser llamado un apóstol, había que haber visto a Jesús, había que haber estado con Jesús, ¿no es cierto? Y Juan estuvo con Jesús, vio a Jesús y caminó con Él. Por lo tanto, él tenía las credenciales de un apóstol. Luego, finalmente, él nos invita, ¿verdad?, a tener, dice, y nuestra comunión, dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de comunión, ¿de qué nos estamos refiriendo? Comunión significa que nosotros, siendo personas comunes, nos une algo especial. Eso especial es Jesucristo, eso especial es su obra. Por eso es que podemos tener comunión. Nosotros no estamos diciendo vamos a tener un culto, tenemos una comunión, la comunión de hermanos, ¿verdad? Somos hermanos porque hemos nacido de nuevo, porque hemos recibido la vida de Dios, porque la vida de Dios está dentro de nuestro corazón. Y por eso dice que a todos los que le creen, dice, a todos los que le recibieron, dice San Juan capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, ser un hijo de Dios es por la fe, es por creerle a Jesús, es por creer a la palabra de Jesús, es por recibir a Jesús en nuestros corazones como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Entonces, Él nos invita a esta comunión, dice, y la comunión de los creyentes, la comunión de los hermanos, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire qué privilegio tan grande poder hoy día acceder libremente a la presencia del Señor. Cuando le oramos, le dirigimos nuestra oración al cielo libremente. Nuestra gratitud, nuestras alabanzas, nuestras canciones, nuestras peticiones, todo va directo al Señor. No tenemos un altar especial, no tenemos una figura, una imagen. No necesitamos nada de eso, porque dice la palabra que el Señor nos abrió un camino nuevo y vivo. Gloria al Señor. Y luego dice que este mismo verbo que nos invita a la comunión, dice que Él también vino como la luz. Él es la luz. Una de las características, mire, una de las características de los hijos de Dios es que andan en la luz. Es decir, dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué la gente que no conoce a Dios está confundida? ¿Por qué la gente que no conoce a Dios está deprimida? ¿Por qué las personas están entristecidas? ¿Por qué tienen amargura? ¿Por qué tienen desesperanza? ¿Por qué? Porque en sus corazones hay tinieblas. Y las tinieblas de su corazón, que son sus pensamientos y sus sentimientos, gobiernan su corazón, gobiernan sus pensamientos. Y ellos se dirigen por lo que el corazón les dicta o por lo que la mente les hace pensar. ¿Cuántas decisiones que las personas toman traen amargura y traen dolor a sus vidas? Por eso, qué maravilloso es que la luz, mire, la luz de Dios haya resplandecido en nuestros corazones. Juan también dijo, la luz vino a este mundo, dijo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando usted hoy día le habla de Jesús a una persona, esa persona va a escuchar un momento y después ya no va a querer escuchar más. ¿Y por qué no va a querer escuchar más? No por lo que usted le esté diciendo es mentira, sino porque lo que tiene en su corazón, las tinieblas que hay en su corazón, van a querer ir a esconderse y van a huir de la luz. Pues bien, el Señor que vino a nosotros como hijos de Dios nos invita a la comunión. Y la comunión de los hijos de Dios es en la luz, es en la verdad. En medio de los hijos de Dios debe resplandecer la luz. Y una de las cosas que debe caracterizar a los hijos de Dios
es que esa luz que está en nuestro corazón debe reflejarse hacia afuera, en la sinceridad, en la verdad, en la honestidad. El mundo anda en falsedad, el mundo anda en hipocresía, el mundo anda en fingimiento. Por eso es que las relaciones de amistad son traicioneras, aún entre la familia también se producen muchos conflictos porque hay tinieblas en el corazón. Pero entre los hijos de Dios está la luz. Y dice aún, conociendo el Señor nuestras flaquezas y nuestras debilidades como hijos de Dios, el verso dice, si andamos en luz, dice el verso 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué usted se ha conectado hoy día a escuchar la palabra? Porque su corazón tiene hambre de Dios, porque su corazón tiene anhelos de andar en la luz. Y si bien vemos que todavía en nuestra vida hay muchas imperfecciones, la luz de Dios que viene por medio de la palabra, quiere ir disipando todas esas oscuridades que puedan quedar todavía en nuestra alma, para libertarnos y para que ninguna tiniebla pueda gobernar nuestro corazón, sino que la luz de Dios pueda alumbrar. Por eso dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado de todo pecado, dice. Si decimos después que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claro que sí, reconocemos que la naturaleza de pecado aún está. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, nos va a acompañar esta naturaleza. Pero una cosa es que la naturaleza esté, y la otra cosa es que ahora el pecado ya no se puede enseñorear del creyente, porque el creyente no vive para pecar, sino que vive para Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo, dice, para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando el Señor nos da la vida cada día y nosotros nos levantamos, ¿no es cierto?, no nos levantamos cada día para seguir pecando como en nuestra vida pasada, como en nuestra vida antigua, sino que nos levantamos para caminar delante del Señor, sino que nos levantamos cada día para andar delante de la presencia del Señor. Pero si tal vez durante el día sucede alguna falta que cometemos, un enojo, una mala palabra, un mal pensamiento, ¿verdad?, o alguna discusión con otro, ¿qué debemos hacer? Lamentarnos y quedarnos pegados ahí y decir, entonces yo no sirvo para este camino, porque me enojé, porque tuve un mal pensamiento o porque discutí. No, inmediatamente como un hijo de Dios, si usted tiene la vida de Dios, inmediatamente usted tiene que volverse a la presencia del Señor y confesarle su falta al Señor. Porque si usted confiesa su falta, ciertamente, dice, abogado tenemos para con Jesús. Luego, el verso, entendiendo, ¿no es cierto?, esta verdad que está en nuestro corazón, el verso 15, ¿verdad?, del capítulo 2, estoy pasando aquí por estos pasajes nomás. Dice el verso 15, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Señor lo explicó en una oportunidad claramente esto, cuando Él dijo, no se pueden amar a dos señores. Se amará más a uno y se aborrecerá al otro. Claro que sí. El amor no puede ser compartido, tiene que ser solo enfocado en una sola persona. En este caso estamos hablando de algo espiritual. Nuestro corazón no puede estar amando a las cosas de este mundo y a la vez también queriendo amar a Dios. Ese es el conflicto de muchos cristianos tibios, cristianos mundanales. Por eso es que no crecen, por eso es que no prosperan, y por eso es que se ha fijado usted que es cosa rara y extraña, que muchas veces los cristianos hablan más del diablo que de Dios. En nuestra boca no está el maligno, debe estar el nombre del Señor, porque Jesucristo ha vencido, en carne y sangre, Él ha vencido. Entonces en nuestra boca está el nombre del Señor. Entonces
dice que no debemos amar al mundo. Es verdad que nosotros estamos en este mundo, tenemos que trabajar con gente del mundo, tenemos que estudiar o hay que comprar en este mundo, pero una cosa es que estemos aquí y la otra es que arraiguemos nuestro corazón en las cosas de aquí abajo. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. ¿Cuántos cristianos están afanados en buscar las riquezas de esta vida? Y entre más buscan las riquezas, dice que las riquezas de este mundo son inciertas. ¿Por qué? Porque traen tristeza y amargura. Dice que el amor al dinero, dice, por causa de amar el dinero muchos fueron traspasados de muchos males. Nosotros somos llamados a buscar el reino de Dios, a buscar al Señor, porque si buscamos al Señor, todo lo demás el Señor lo añadirá, lo proveerá, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Amén. Y luego dice, vamos a entrar en el verso 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nosotros vemos que desde los días de los apóstoles ya se hablaba del anticristo, pero como doctrina. Es decir, imagínense, 2000 años atrás, en el tiempo de los apóstoles, ya se hablaba del anticristo, es decir, como una doctrina, porque ya en ese tiempo ya se habían levantado algunos hombres que ellos se arrogaban para sí que ellos eran el Cristo, o finalmente se habían levantado algunos que negaban la deidad de Jesucristo y simplemente querían, ¿verdad?, manifestar que Jesucristo solamente era un buen hombre, pero hombre al fin. Pero negando la deidad de Dios, no podemos nosotros sacar de Jesús la divinidad y la humanidad, porque fue Dios el que se hizo hombre. Porque no podía, mire, dice que no había ni uno bueno, no había ni uno justo, no había quien buscara a Dios. Por lo tanto, la salvación no podía venir de otro hombre, no podía venir de Gandhi, no podía venir de ningún otro líder, ni de la Sor Teresita, ni de ningún líder. Ningún hombre de esta tierra podía traer salvación al hombre. La salvación solo podía venir del cielo, y por eso Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Por eso, desde siempre, desde los principios, desde el tiempo de los apóstoles, ha sido la tendencia del maligno, ¿no es cierto? Juan capítulo 8, verso 44 dice: porque Él es un homicida, porque en Él no hay verdad, porque no ha permanecido en la verdad, porque Él es padre de mentira, ¿no es cierto? Es decir, desde un principio Él ha querido negar la divinidad de Jesucristo. En los años 70 se hizo una película, ¿verdad?, Jesucristo Superestrella, que fue un musical, y mucha gente se alegró por eso, pero en realidad eso es una herejía, porque mostraba a un Jesucristo mundano, enamorado de María Magdalena. ¿Qué herejía es esa? Hoy día existen religiones como los Testigos de Jehová, por ejemplo, que niegan la divinidad de Jesús, comparándolo como a un ángel. Y la palabra dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Es decir, Jesucristo no es un ángel, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro esto. No podemos, dice que el pilar del Evangelio, la esencia del Evangelio, es que Dios se hizo hombre. Es que Jesucristo es Dios manifestado en carne. No podemos nosotros aceptar que alguien niegue eso. Y el que niega eso, no podemos llamarle hermano. La palabra lo dice.
Luego nos habla de la esperanza que hemos recibido en Jesús. Y dice, capítulo 3 dice, mirad, dice, capítulo 3, verso 1 de Primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nos invita Juan a que nos paremos un poco y a que podamos considerar. Y aquí no nos está manifestando el verso de Juan 3:16 del Evangelio, que es tan conocido, ¿no es cierto? Cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos el amor de Dios para con todo el mundo. Pero aquí está más reducido, y aquí se dice con los creyentes, con los hijos de Dios, es decir, con todos los que hemos creído en Dios. Él nos está manifestando su amor y nos dice, mirad, dice, ¿cuál es el amor que el Padre nos ha dado? Para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, el ser un hijo de Dios es lo más grande, es lo más hermoso. Porque la fe no es de todos. Lamentablemente, el Señor entregó su vida por toda la humanidad. Pero la humanidad le ha dado vuelta la espalda a Jesús. Y hoy día vivimos un tiempo de mucha incredulidad, de mucha dureza. La gente no cree en nada. No cree en Dios. No cree en la Biblia. Qué tremendo entonces. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Dice, por esto el mundo no nos conoce. Por eso el mundo no puede entender que usted cree en un Dios que no se ve. Por eso el mundo no puede entender que usted no viva como viven ellos. Por eso el mundo no puede comprender que usted no camine en los caminos que ellos caminan. Y cuando un creyente se encuentra que el mundo lo desplaza, que el mundo lo rechaza, no es un motivo de amargura. Por el contrario, tiene que ser un motivo de gozo en el corazón, de alegría. ¿Qué contradicción es cuando nosotros escuchamos de algunos cristianos que dicen, yo soy amigo de todo el mundo me quiere, todo el mundo me ama, todo el mundo me acepta, cuando fue totalmente lo contrario que dijo nuestro amado Señor. El Señor dijo, en el mundo, dijo, tendréis aflicción, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, dice que queremos andar como Él anduvo aquí en este mundo. Amén. Así que si usted lo rechazan, si usted lo desplazan, no se sienta amargado. Al contrario, gócese y alégrese. Si lo desplazan porque usted es un metiche, un cupuchento, ahí entristezcase. Pero si usted lo desplazan porque usted está mostrando a Cristo y usted está viviendo a Cristo, alégrese. Porque tarde que temprano, esa luz que está dentro de su corazón, a más de alguno va a alcanzar y va a salvar. Y no va a faltar el familiar o el compañero o el vecino que se acerque a usted y le diga, vecino, ¿sabe? Tengo este problema, ¿podría orar por mí? Gloria a Dios. No se niegue, porque somos sacerdotes y podemos orar y interceder por otro. Gloria al Señor. Luego dice el verso 2 del capítulo 3, amado, dice, ahora somos hijos de Dios, gloria al Señor. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, ahora somos hijos de Dios, porque la vida de Dios está en nosotros, porque la vida de Dios está en nuestro corazón. Mire, si lo que tenemos ahora es precioso, si lo que tenemos ahora es hermoso, si lo que tenemos ahora alegra nuestro corazón, ¿cuánto más cuando se manifieste Él? Dice, cuando se manifieste el Señor, seremos manifestados con Él en gloria. Seremos manifestados con Él en gloria. Bendito sea el Señor. Y el verso 3 dice, y todo aquel
que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿En qué tiene puesta su esperanza usted? ¿En el cambio de constitución? No puede ser. No puede ser esa nuestra alegría. El mundo dice que vienen tiempos mejores. La Biblia dice que vienen tiempos peores. Vienen tiempos de dolor. Vienen tiempos de aflicción. ¿En quién tengo puesta mi esperanza? ¿En mi dinero? ¿En mi profesión? No puedo tener puesta mi esperanza en esas cosas. Si lo que Dios nos ha dado, lo que hemos recibido de la mano de Dios, lo recibimos. Y tenemos que servir a Dios con lo que Él nos da, con lo poco, con lo mucho. Y ser generosos en la obra del Señor. Librarnos del egoísmo. Saber que todo proviene del Señor. Por eso no puedo poner mi esperanza en esas cosas. Pero sí la puedo poner en aquel que murió y resucitó por mí, y en aquel que está sentado a la diestra del Padre, y que volverá, porque Él dijo que volverá. Y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Tenemos estas tres cosas como los pilares que sustentan al creyente: la fe, la esperanza y el amor. El amor de Dios se derramó en nuestro corazón. Por eso podemos nosotros amarle a Él, porque Él nos amó. Podemos creerle a Dios por su palabra. Pero también tenemos esta esperanza. Qué lindo es tener esta esperanza. ¿Sabe usted que vivimos un tiempo donde la gente ha perdido la esperanza? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué han aumentado, verdad, los trastornos mentales, las enfermedades mentales, la psicosis? ¿Por qué han aumentado todas esas cosas? Porque la gente no tiene esperanza. La gente está desesperanzada. La gente lo quiere todo ahora, ya y rápido. La generación de jóvenes que hay ahora no quieren sufrir, le tienen miedo al sufrimiento. Pero el creyente tiene una esperanza gloriosa. Y esta esperanza que tenemos es una esperanza que no avergüenza. Jesucristo dijo que volvería. Y cada día de vida que Él nos da le esperamos. Bendito sea Jesús. Luego, en el capítulo 4, dice el verso 1. Capítulo 4, verso 1. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿A qué somos llamados nosotros? ¿Por qué podemos probar los espíritus? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y dice la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, hoy día ha salido por el mundo muchos espíritus engañosos. Y cuánta gente es seducida, engañada, cautivada, y van de aquí para allá y de allá para acá porque siguen a hombres, siguen a líderes, pero no siguen a Cristo. Probad los espíritus si son de Dios. El verso más abajo dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y sangre es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y sangre no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Es decir, el espíritu que niega que Jesús es el Hijo de Dios no lo puede confesar. Cuando uno a veces está predicando el Evangelio y muestra a Cristo en la vida de la gente, y la gente llega al momento que tiene que dar ese paso de fe, y uno cita Romanos 10, 9, 8, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Cuando dice la gente, ¿qué es lo que usted necesita decir?
Está ahí mismo, enfrente de ellos, en la palabra, lo dice, pero les cuesta decirlo, porque en ese momento el maligno les ata la lengua para que no confiesen. En muchas oportunidades hemos sido testigos de eso. Y ellos quieren confesar, pero cuando se levanta una oración, sus lenguas son desatadas y dice, creo que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando un alma que recibe a Jesús, lo primero que hace después de que le crea la obra de Cristo, confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Entonces el verso dice, el que está en vosotros es mayor que el que está en ellos. ¿Quién está en ellos? La palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno. Lo dice la palabra, el mundo entero está bajo la potestad del maligno, bajo el engaño de las tinieblas, bajo el príncipe de la potestad del aire. Pero el Señor está en nosotros. Y dice, el que está en vosotros es mayor que el que está en ellos. Ciertamente, el que está en nosotros es Jesús, el Señor, el que venció en el Calvario. Vamos a ver Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Verso 14. Así que, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo es el que se hizo hombre, el que sufrió allí en la cruz, el que murió, pero resucitó, y al resucitar él venció la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, él crucificó y exhibió públicamente a las potestades. Jesucristo tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Entonces, es este el que venció, es este nombre poderoso que está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Él puso. Si usted ha creído al que Dios envió, a Jesús, si usted le ha creído a la obra de Jesús, usted ha sido lavado, perdonado, justificado, salvado, reconciliado y ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces ahora usted tiene la vida de Dios. Y si usted ahora tiene la vida de Dios, necesitamos entonces que esta vida de Dios que está dentro de nosotros comience a crecer, comience a fructificarse, comience a multiplicarse, a manifestarse desde adentro hacia afuera. Comienza el Señor a limpiar nuestras vidas. Vamos a hacer un alto y luego estaremos continuando con la segunda parte de este precioso mensaje que el Señor nos ha dado. Amén. Me gusta estar delante de ti, sentir tu presencia y tu dirección. Me gusta sentir tus caricias, Señor. Derramo mi corazón en adoración. Me gusta sentir tus caricias, Señor. Derramo mi corazón en adoración. De la primera de Juan, ¿no es cierto? Para terminar esta parte, capítulo 5, primera de Juan 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,
es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que estábamos leyendo anteriormente, ¿no es cierto?, dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Tenemos la certeza, la confianza, la seguridad de que nos mora el Señor. Su Espíritu Santo hoy día mora dentro de nosotros. Poderoso, victorioso, triunfante es el Señor. Y es esta misma vida de Dios que está dentro de nosotros que Él quiere que nosotros vivamos cada día en Cristo. El apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no en sus fuerzas, no en su capacidad, no en su habilidad, sino en el poder de Cristo. ¿Cómo puede un creyente caminar en medio de un mundo que no ama, que no honra y que no espera a Dios? Solamente sostenidos por Él, solamente caminados, sustentados por el poder de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Somos llamados para vencer la tentación, para vencer la corriente de este mundo. Toda la gente está siendo arrastrada por el engaño, ¿verdad?, por la mentira. ¿Cómo podemos luchar en contra, ¿verdad?, de la tentación de este mundo, de la corriente engañosa de este mundo y de nuestra propia carnalidad, la cual está en nosotros y no honra a Dios? Solamente dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Cristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es poderosa, porque se sustenta en la palabra de Dios. No es esa fe que yo tengo como tradición de mis padres, no es esa fe que yo salgo de la puerta de mi casa y que me va a ir bien en el trámite que voy a hacer. No, la fe no son tincadas, la fe no es una tradición, la fe es Cristo mismo morando en nosotros y caminando en este mundo incrédulo, creyéndole a Dios. Teniendo usted confianza en Dios, teniendo seguridad que usted se va a acostar guardado por el Señor, usted se despierta dándole gracias a Dios, usted camina confiando en que Dios está con usted. Preciosa es la fe que vence al mundo. Pues bien, necesitamos entender entonces que Juan escribió estas epístolas. Y estas epístolas están llenas de ternura, llenas de amor, llenas de palabras afectivas. Juan era un hombre que amaba a Dios. De hecho, su nombre lo dice, el amado de Dios. Eso significa Juan, el amado de Dios. Entonces, vemos que Juan, siendo un anciano, él amó mucho al Señor. Y él nos dice que hemos recibido esta palabra, que la luz de Dios está dentro de nosotros, para andar no en tinieblas, sino en luz, confesando nuestras faltas delante del Señor, no amando este mundo, resistiendo la mentira del diablo, de todo lo que se levanta y que niega a Cristo. Todo lo que se levanta en este mundo y que niega a Cristo es el espíritu del anticristo. Tenemos una esperanza de que le veremos. Y luego dice que debemos probar los espíritus. Y luego tenemos esta fe que vence a este mundo. Pues bien, volviendo a lo que empezamos a leer en Apocalipsis, ¿no es cierto? Apocalipsis 14. Nosotros tenemos entendido, ¿no es cierto?, de que este es un tiempo de prueba, es un tiempo de dolor, es un tiempo de aflicción. Estamos nosotros situándonos aquí en la mitad de la tribulación, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, donde se desatan los juicios de Dios, donde vemos que los juicios de Dios caerán sobre este mundo, caerán sobre todos aquellos que menospreciaron la palabra, menospreciaron la verdad.
en este capítulo 14, ¿verdad? En el verso 1 dice: después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Cuando aquí nos está hablando del Cordero, se nos está manifestando la venida del Señor en gloria. No nos está hablando del mismo Señor Jesucristo, pero no en la condición que caminó 2000 años atrás en las calles de Israel, no, sino aquí en gloria. Acordémonos de cuando el Señor, ¿no es cierto?, después que resucitó y durante 40 días dice la Escritura que se apareció a más de 500 personas. Y dice que estaban sus discípulos reunidos y Él fue alzado por una nube. Y los discípulos estaban mirando cómo Jesús estaba siendo alzado y una nube le llevaba. Y 2 ángeles con vestiduras blancas se acercaron, eso está en Hechos capítulo 1. Dice que 2 ángeles se acercaron y le dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir al cielo, así también vendrá. Es decir, el Señor fue alzado allá en el monte, ¿verdad? Y en el mismo monte en el cual Él fue alzado, en el mismo monte Él también volverá a venir. Y en este capítulo que estamos viendo, ¿no es cierto?, obviamente refiriéndonos al tiempo el tiempo de la gran tribulación, en este mismo monte en el cual Él fue alzado, el monte de los olivos, el monte de Sión, este mismo lugar será donde el Señor posará sus pies y Él vendrá. Bendito sea el nombre del Señor. El Cordero como inmolado, el Cordero con poder, el Cordero con majestad, vendrá el Señor, dice, y dice la palabra, con sus manos traspasadas, dice, y su costado traspasado, teñido de sangre. Y dice y los que lo verán, los judíos que verán allí, dice, y los que lo verán harán lamentación de él, diciendo: ciertamente este era el Cristo, ciertamente este era el Mesías. Qué tremendo. Hechos capítulo 1, verso 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué maravilloso, qué tremendo consuelo, qué tremenda respuesta. Pues bien, sabemos que esta será la respuesta, ¿no es cierto?, para Israel y para las naciones. Porque ¿qué es lo que se nos está mostrando? Ahí en el libro de los Hechos se nos muestra la partida del Señor. Él vino de allá de la presencia del Padre y Él vuelve al Padre. Pero Él acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, nos muestra es como el regreso de Él. Y el próximo, Él viene a tomar los reinos de este mundo, Él viene a establecer su reino de 1000 años de paz aquí en la tierra, Él viene, ¿verdad?, a purificar el remanente piadoso de Israel. Pues bien, este verso tiene otra mitad, dice, y con Él, ¿no es cierto?, estoy leyendo Apocalipsis 14, verso 1, la segunda mitad del verso, dice, y con Él 144,000 que tenían el nombre de Él y de su Padre escrito en la frente. ¿Se recuerda usted que allá en el capítulo 13, ¿no es cierto?, las personas que despreciaron la palabra, que despreciaron el mensaje, ¿no es cierto?, y ellos no quisieron vivir para Dios, sino que ellos, ¿verdad?, quisieron vivir en este mundo, ellos aceptaron la marca de la bestia. Y para tener que vivir y comprar y vender, ellos se dejaron marcar.
Por lo tanto, dice la palabra que la ira del Cordero vendrá sobre todos aquellos que menospreciaron la palabra y se dejaron marcar por la bestia. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, que este remanente tiene una marca, dice, una marca. Nos habla y nos dice que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Mire qué hermoso. Es decir, la descendencia santa tiene un nombre precioso, no una marca de perdición, no una marca, ¿verdad?, que los llevará, ¿verdad?, al infierno, al lago de fuego, sino una marca de salvación. Y esta la tienen estos 144.000 que le pertenecen a Dios el Padre y al Cordero que los redimió. Y oí una voz del cielo, dice, como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Vemos, ¿no es cierto?, que el estruendo de muchas aguas, cuando uno ha estado en una catarata, ¿no es cierto?, cómo cae el agua con mucha potencia. Y el trueno nos habla del poder. Así es la voz de nuestro Dios, con potencia y poder. Pero nos dice su voz de arpista, que también su voz es dulce al corazón de los que le aman. ¿Cómo puede ser eso? Ser potente, ser poderosa y a la vez grata al corazón de los que le aman, de los que le esperan. Gloria al Señor. Y cantaban, dice, un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Quiénes son estos? Son estos aquellos que se nos muestra ya en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que fueron sellados 12.000 de cada tribu. Y acá vemos el final. Allá se nos muestra el principio de la tribulación y acá se nos muestra al final de la tribulación. ¿Qué nos dice esto? Que ellos pasaron por todo ese periodo, pero no murieron, ni fueron tampoco, sufrieron cosa alguna, porque tenían el sello de Dios, fueron sellados. Y si fueron sellados, eran pertenencia de Dios y pertenencia del Cordero. Y es por eso que aquí vemos a Jesús, que Él viene en pie sobre el monte de Sión, ¿no es cierto?, como el Cordero, pero también como el buen pastor. Él dice que Él, ¿verdad?, a las ovejas las llama por su nombre, dice, y ninguna se perderá, dice el Señor. El que es oveja del Señor, ninguna se perderá, porque Él es el buen pastor que las llevará hasta el fin. Y aquí vemos a estos 144.000 que fueron llevados por toda la tribulación y la gran tribulación hasta el final, y fueron guardados y preservados, y aparecen con el Cordero, aparecen de pie en el monte de Sión, adorando y cantando. Y ellos cantaban un cántico, dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Y cantaban un cántico nuevo, era un cántico nuevo, y nadie podía cantar este canto sino solo ellos. ¿Y por qué solo ellos podían cantar este cántico? Porque ellos solos sabrán del dolor que tuvieron que experimentar, de la fidelidad que tuvieron que demostrarle al Señor, de la lealtad que tuvieron para seguir a Cristo, del amor que tuvieron para mantenerse puros, rectos y no contaminarse con nada. Y por eso que al final de los sufrimientos ellos cantarán este cántico. Es decir, la experiencia que ellos tuvieron se transformará en una canción de adoración y de alabanza al Cordero. Gloria al Señor. Estos, dice el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquier que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué significa que ellos siguen al Cordero por donde va? Porque no nos olvidemos que ellos, en el tiempo de la tribulación, ellos serán los mensajeros. Ellos anunciarán el mensaje. Ellos irán por doquier, por muchos lugares, anunciando el Evangelio eterno, anunciando el mensaje. Y dice,
y dice que ellos no se contaminaron con mujeres. ¿Por qué se dice así? No es que ellos sean homosexuales, ellos no serán homosexuales, ellos son hombres, pero hombres puros. Ellos serán apartados por el Cordero como siervos de Dios para ese tiempo. ¿Y por qué se dice que no se contaminaron con mujeres? Porque en ese tiempo, si usted ve que hoy día, ¿verdad?, el libertinaje sexual se ha desatado, en ese tiempo Jerusalén y el mundo entero será una Sodoma entera. Será una corrupción, una degradación, una inmoralidad tremenda. Hoy nosotros podemos vernos cómo se están aprobando leyes perversas, ¿no es cierto? Se están aprobando leyes para que los hombres degenerados tengan relaciones hasta con los niños. Y eso sea legal. El maligno se ha preocupado de legalizar toda la inmundicia. Pues bien, en ese tiempo estas leyes estarán establecidas y la inmoralidad en el mundo entero será tremenda. Pero estos 144.000 no se rendirán a ninguna contaminación, sino que serán fieles al Cordero. Gloria al Señor. Luego dice, y en su boca, dice, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué significa eso? No nos olvidemos que en ese tiempo estará el anticristo y habrá mucho engaño y habrá muchos prodigios mentirosos y la gente los seguirá y la gente se dejará engañar y habrán prodigios mentirosos. Una vez leímos, ¿no es cierto?, en el tiempo de Moisés, cuando Moisés fue a presentarse delante de Faraón, tiró su báculo delante de Faraón y se convierte en una serpiente. Faraón manda a buscar a 2 hechiceros, Janes y Jambres, y ellos también tiran sus bastones y se convierten en serpientes. El diablo siempre querrá imitar lo que Dios hace. El diablo no tiene poder para crear, él imita. Pero era una imitación mentirosa. ¿Por qué? Porque finalmente dice que la serpiente de Moisés se devoró a las otras 2. En este tiempo también el maligno hará prodigios mentirosos y engañosos, y la gente creerá, y la gente quedará atónita, y la gente quedará con su boca abierta, creyéndole a la mentira y despreciando la verdad. Por eso estos 144.000 se mantendrán puros, seguirán al Cordero. Dice que en su boca no se halló mentira. Quiere decir que cuando ellos abran su boca no hablarán engaño. Cuando ellos anuncien la palabra, no van a anunciar un evangelio de oferta. Hoy día no se está predicando el evangelio verdadero. Se le dice a la gente, ven a Jesucristo porque te va a dar esto, te va a dar esto otro y esto otro. Eso es mentira. El regalo más grande que el Padre nos ha dado, Él nos dio a su Hijo. Y el Hijo nos dio salvación, vida eterna, perdón de pecado. Somos hijos de Dios. ¿Qué puede haber más grande que eso? Que Él se haya dado por nosotros. En ese tiempo ellos, ¿verdad?, un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, un tiempo de aflicción, la boca de ellos no hablará mentira, ellos hablarán verdad. El que no quiere creer, dice, morirá. Muchos se volverán, pero con dolor seguirán a Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí. Es más largo, ¿verdad? El capítulo tiene otras porciones más. Vamos a dejarlo hasta aquí. Damos gracias al Señor por lo que Él nos permite compartir, nos permite ministrar. Su palabra es siempre bendición al corazón del que la oye con fe. Vamos a dar gracias al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, tu palabra dice que la exposición de tu verdad y de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Nosotros no somos grandes hombres. Somos, Señor, simples, pero te amamos y te hemos creído. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Tu palabra, Señor, produzca este sentimiento en nuestro corazón. Señor, te amamos y te bendecimos. Amén. Amén.